Amados, bendiciones. Bueno, estamos en esta nueva serie que tiene mucho que ver con lo que el mundo está esperando que nosotros los hijos del Señor manifestemos. Entonces es muy importante conocer lo que nos toca hacer en este tiempo. Ahora sé que a todos no nos toca hacer las mismas cosas. Porque cuando Pablo habla de la iglesia como cuerpo, va hasta el dedo meñique, al cabello, a la oreja, a la nariz, a la boca, para explicar que todos no podremos ser lo mismo. Pero sí hay algo que todos tenemos y podemos. Es que cada uno de nosotros ha sido llamado para cumplir una misión en nuestra vida y haciendo la misión de nuestra vida, cumplir con la misión que el Señor se propuso hacer con cada uno de nosotros. Entonces, el detalle está, ¿por qué muchos de nosotros no podemos vivir alcanzando esa vida abundante de la que el Señor dice que ganó para nosotros? Y cuando hablo de vida abundante, no solamente estoy hablando de tener un buen bienestar económico, sino también de poder vivir en armonía con Dios, con nuestra casa, con nuestras relaciones y con lo que te toca hacer. Entonces, la mayoría de las veces cuando yo miro las escrituras, me doy cuenta de que todas las personas que hicieron cosas para el Señor, o el Señor hizo cosas para él usándolos a ellos, estaban enfocados en aquello que Dios les dijo que iba a hacer con ellos. Aunque muchos de ellos, en mucha de la carrera que hicieron para cumplir su misión, se desenfocaron muchas veces. Y eso lo vamos a ver a través de las escrituras. Entonces partimos en el capítulo anterior que lo más importante para vivir una vida enfocada es poder primero tomar el hábito de buscar continuamente la voz del Señor. ¿Qué es un hábito? Un hábito es cuando tú haces permanentemente, constantemente, disciplinadamente algo, entonces se convierte en un hábito. Cuando nosotros aprendemos, la palabra enfocado no está en la Biblia, pero hay otras muchas palabras que las vamos a ver ahora que significan lo mismo, porque la palabra enfocar comenzó a hablarse cuando se comenzó a manejar la luz, el fuego, la luz. ¿Ya? Por ejemplo, Arquímedes, cuando él se enfocó en cómo detener los barcos de los romanos, hizo un gran espejo y no lo tenía hecho, pero él estaba enfocado en lo que él conocía de la fuerza de los rayos solares cayendo a ese espejo y colocando el espejo contra las velas de los barcos los incendiaba. O sea, siempre la palabra enfoque tiene mucho que ver con aquello que tú determinas, porque hay que determinar. Es el primer paso de estar enfocado para convertirlo en un hábito. Tú determinas intencionalmente ir por un objetivo o vivir circunstancias para llegar a un objeto, ¿ya? Entonces, para poder tú determinar cómo tú intencionalmente quieres ir hacia un lugar,
es muy importante que tú tengas un buen ojo. Y el Señor se refería a esto en Mateo 6, del 22 al 23. No lo vamos a estudiar, lo voy a parafrasear solamente, porque creo que en capítulos anteriores lo he hecho ya, no en esta serie, pero sí en otras. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. O sea, si tú tienes luz dentro de ti para ver la vida, entonces tu ojo es lo que alumbra los lugares por donde tú caminas. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz, refiriéndose el Señor a la manera en que tú ves, miras, observas con cuidado, con atención las cosas que están enfrente de ti. Porque para poder enfocarse hay que tener buen ojo y poder mirar claramente. Dice en el 23, pero si tu ojo está malo, no puedes ver claramente. Todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Eso está, esta tarde hablaba con una de las niñas de la oficina. Tiene 20 años y lleva como 12 años usando gafas. Y me decía pues que como ella, si se quita las gafas, es como si estuviera ciega, no puede ver a más de 1 metro porque se cae. Entonces la estaba invitando no solo a que el Señor la pueda sanar, sino que también está muy joven. Hoy en día la tecnología es muy grande. Si Dios no le hace un milagro, bueno, Dios creó los doctores para que le pongan un 20/20. Claro, uno de los dones del Espíritu que se lo da a los hombres es darle a los hombres el don de sanidad. La sanidad no es un milagro, es un proceso. Eso no lo hace sino un doctor al cual Dios le da ese don. No puede ver claramente. Todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. O sea, cuando un cuerpo está lleno de oscuridad, la manera en que él mira las cosas, que él las está observando atentamente, él cree que son luz, pero son oscuridad en tu camino. ¿Por qué? Porque no puede ver claramente. Entonces, él se imagina, razona cosas que no está viendo. Entonces, el primer punto del enfoque es poder ver claramente, teniendo en cuenta antes el tener ese hábito de estar hablando constantemente con el Señor y aprender a identificar su voz, que eso es tan importante porque a veces oímos nuestra propia voz, los deseos de lo que queremos hacer. Entonces, es habitarnos a escuchar la voz del Señor y saber cuando Dios nos habla claramente. Eso es un hábito que se crea, que se hace. Entonces, puedes identificar la voz del Señor. Lo segundo es poder ver claramente. El Señor Jesús decía en Juan 5, del 19 al 22, decía, yo hago lo que le veo a mi Padre hacer. O sea, veía claramente. Entonces, a eso es que se está refiriendo aquí el Señor. ¿Ya? Y no, si tu ojo está lleno de oscuridad, las cosas que tú crees que son luz serán oscuridad en tu camino porque las ves borrosamente. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande será la oscuridad, o sea, la ceguera dentro de ti que no te permite ver claramente. Por eso es que la palabra enfocar nos lleva a ser asertivo, a apuntar a un objetivo eh, muy puntual, como el ejemplo que te daba en la clase pasada de aquel maestro que tenía 3 discípulos y los mandó a tomar fotografía y uno tomó lo que él pensó que era bonito porque era un panorama precioso. El otro tomó el árbol con el pájaro y el pájaro era chirriquitico, pero no era la orden del maestro era ir a tomarle una foto al ave de paraíso. Y el tercero lo hizo. Él no se fijó en el paisaje ni en el árbol, sino en el pájaro que estaba posado sobre una rama. Entonces, ese veía claramente el objetivo, ¿ya? Es encaminar las cosas hacia ese punto donde tú quieres llegar. Tú vas encauzando todas las cosas para que lleguen
a eso que tú estás viendo. Es orientar toda tu vida para llegar ahí. Eso es enfocarse. Ahora, es hacerlo intencionalmente para llegar a ese destino, para llegar a adquirir eso que tú estás queriendo alcanzar. Ahora, como se va intencionalmente hacia el objetivo, que tú puedes ver claramente, porque si ves oscuramente y tú crees que estás yendo, pues estás perdiendo tu tiempo, ¿ya? Ahora, en tu mundo natural, tú tienes que aprender, o en el espiritual, si en el mundo natural tú puedes ver tu objetivo, chévere, pero muchas de las cosas en las que nos enfocamos para avanzar están en nuestra imaginación. Yo no sé por qué a nosotros los creyentes, a los hijos de Dios, nos cuesta tanto poder aceptar que los pensamientos se llenan con la imaginación. Si tú vas a Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo hablando del gran amor que nos tiene el Señor, en el versículo 21, después de explicar el amor inmenso que nos tiene el Señor, dice que Él nos va a bendecir mucho más allá de lo que podamos creer, pensar o imaginar, según el poder de Dios que actúa en nosotros. O sea, tenemos que saber que enfocar es algo de mirar atentamente algo, a donde tú quieres ir. Mire, hay muchas personas que pueden creer, tienen la motivación para hacer algo, tienen hasta la pasión para hacerlo, pero no ven claramente. Y hablan de Biblia, se conocen todos los principios, todas las promesas, todos los pactos, pero no avanzan. Y no avanzan porque carecen de una visión clara en su objetivo. Entonces andan buscando alrededor como aquel maestro que mandó a su primer discípulo a que le tomara la foto al lado del paraíso y cuando él enfocó, enfocó el panorama, toda la belleza de árboles alrededor y el pajarito ni siquiera se veía, el ave, perdón. Entonces, las distracciones en el objetivo al que queremos ir, hay que quitarlas, porque si no van a ser nuestro error. Ahora, vamos a ir contemplando lo peligroso que es estar enfocado según mi razonamiento o lo beneficioso de estar enfocado claramente como lo dice el Señor, ¿ya? Entonces, el enfoque es muy importante y sí podemos vivir enfocados, pero tenemos que aprender a ver claramente y lo más importante, no engañándonos con cosas borrosas. Las cosas borrosas son los supuestos, las suposiciones de que hacemos, de que vamos a ir a hacer tal cosa. Y bueno, yo supongo que fulano viene, yo supongo que me conecto con fulano, yo supongo que de aquí a allá yo tengo esto, yo tengo lo otro. Puro don de sospecha. Y Dios no trabaja con don de sospecha, Dios trabaja con el don de la fe. ¿Ya? Ahora, sabiendo que lo primero es intimar con Dios, aprender a escuchar su voz, es para un hijo de Dios, es indispensable alcanzar lo que tú quieres alcanzar, bien sea en tu ministerio, bien sea en tu trabajo, bien sea en tu empresa, bien sea con tu cónyuge, con tu familia, con tus hijos, con las relaciones. Si tú no estás claramente viendo, vas a dar pasos de pérdida. El enfoque comienza con eso, con ver claramente lo que tú deseas alcanzar, ver claramente cómo vas a llegar ahí, ¿ya? La gente de fe, estamos viendo el enfoque, pero estamos viendo la mano de Dios ayudándonos. Y lo vamos a estar tratando en este tema. No comenzamos a caminar a ver si hay camino,
o andamos con dagas y machetes cortando las cosas para limpiar el sendero. No, Dios hace camino a nuestro andar. ¿Ya? Hay dos enfoques en el hombre natural y el del Hijo de Dios. ¿Ya? El hombre natural, indudablemente que conozco en mis casi 67 años, muchísima gente, no pocos, que no son cristianos, que no se congregan en ningún lugar, que no leen la Biblia, pero saben estar enfocados en lo que están haciendo, como si hubiesen aprendido normas o reglas de la Biblia para hacerlo. Indudablemente, conozco otros tantos que se enfocan, pero por el camino malo para lograr las cosas. No estoy hablando de esos individuos o esas personas. Estoy hablando de los que se enfocan y alcanzan metas. Es gente que vive habituadamente con intención de estar atento en lo que están haciendo, ¿ya? Pero el Hijo de Dios es diferente. Fuera de que tiene esa misma habilidad, tiene el don de Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque solo vive por los principios del Señor. Por eso el apóstol Pablo decía que él vivía por lo práctico que era la fe. Por eso pudo escribir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, Pablo pensaba, imaginaba para pensar, hablando lo que el principio decía y él lo hacía. Por eso su avance hasta el día de hoy, todavía los principios que Dios le dio a Pablo funcionan. El enfoque es tan importante para vivir una vida de triunfos que debe convertirse en un hábito, a la altura o al nivel de cómo hablamos con Dios o eso que le llamamos el tiempo de orar. Es habituarse a hacer todo con suma atención, porque aquí está el cómo empiezo yo el hábito para estar enfocado. Bueno, si tú eres desatento, si impaaritablemente te pierdes constantemente y no sabes lo que estás haciendo, empezaste algo y lo dejaste botado y luego quisiste retomar eso, pero ya veías que no te daba resultado y lo soltaste y cogiste otro y otra y otra cosa, probando y probando y probando. Bueno, mi hermano, primero no tienes hábito y segundo, ¿cómo vas a lograr algo si no estás enfocado? Tú perteneces a los desenfocados, que hablaremos también más adelante de ellos, ¿ya? Porque alguien que está enfocado está con suma atención en lo que él quiere lograr. Está atento a cómo caminar hacia ese punto. Está atento a las cosas que van sucediendo en el día a día para poder diferenciar lo importante de lo más importante. ¿Por qué razón? Lo que era importante para mí hoy, mañana puede que ya no sea tan importante. Mañana puede ser que yo tenga algo más importante que lo que hoy era lo más importante. Y tengo que aprender a habituarme que para estar enfocado, yo tengo que hacer todos los días lo prioritario. ¿Por qué razón? Cuando tú no haces lo primero que hay que hacer, ¿ya? Y comienzas a tener una disciplina de orden en donde la razón va acomodando. Mira, esto lleva 4 días, hay que hacer esto primero y no que no hagamos los pendientes. A lo mejor un pendiente sigue siendo lo más importante hoy, pero no nos dejemos atrapar por la urgencia de una circunstancia cuando hay algo que necesita toda nuestra atención para ser resuelto ya. Entonces, cuando la persona se enfoca, pasa lo siguiente, ¿no? Tiene la capacidad de poder imaginar y llenar pensamientos, puede renovarse. ¿Por qué? Porque está despejando
lo que es más importante hoy para poder seguir avanzando y podrá tener claridad para resolver lo que venía colgando ahí, que no lo había podido resolver. El problema está cuando le queremos dedicar toda la importancia a todas las cosas. Entonces, no hacemos ninguna de ellas porque todas se nos convirtieron en lo prioritario. Entonces, eso es una de las normas que el hombre y la mujer que se quiere enfocar tiene que aprender. No todo va a ser lo más importante hoy. Tú tienes que hacer primero lo más importante y cuando tú quites del medio lo más importante, tú vas a ver cómo las cosas van cayendo, se van engranando. Vas a comenzar a ver las ayudas, las conexiones divinas que Dios envía, porque cuando tú quieres hacer las cosas con tu norma, con tu regla que te propones, entonces Dios se queda quieto, porque tú no estás en la expectativa de la ayuda de Dios. No, no, tú quieres resolver. Eso que estaba ayer, antier, que tenía que resolver, que no se ha resuelto, tengo que hacerlo ahora. Entonces te llega lo más importante, pero como tu mente está estorbada, no puedes ver claramente, comienzas a darle la mayor importancia a lo que todavía no se puede resolver. Entonces, el enfoque está en saber qué es lo más importante para resolverlo hoy. No dejando de resolver las otras, pero siempre haz lo más importante. Mira, el Señor Jesús fue a un lugar en donde las aguas se movían y dice la escritura en algunas Biblias, y te digo algunas Biblias porque en el original esos 3 versículos no aparecen. Yo sé que a veces te digo cosas que te siembro gusaneras en esa cabeza, pero vamos a suponer que fuera así como está escrito. Y digo suponer porque yo sé que esos 3 versículos no están. Del 2 al 5 no están. Ok. Que el ángel bajaba y movía las aguas y los enfermos que entraban primero eran sanados. Y aquel personaje llevaba 38 años ahí. Habían cientos de enfermos. Pero el Señor Jesús llegó enfocado. Él no llegó a sanar los cientos. Él fue por uno solo. O sea, esa es la diferencia. Saber qué es lo más importante para hacerlo. Es el primer principio después del máximo, del más elevado, que es aprender a identificar la voz de Dios en ese hábito que hacemos constantemente, hablar con Él. Ya te lo he dicho, a lo mejor pasará días que tú no sabes si te habla o no te habla, pero va a llegar un momento en que vas a aprender a escuchar su voz y ya después te podrás enfocar bien. Entonces, cuando el enfoque, vamos ahora a salirnos un poquito para entrar al desenfocado, un poquito. Cuando el enfoque se sale de la fe, sí, porque el que vive por fe espera que Dios haga una parte, no que no hagamos nada. La fe te tiene que invitar a hacer una obra, pero es una obra que va detrás de la mano del Señor o agarrado de la mano del Señor. No va adelante el Señor corriendo, ¿ya? Entonces, cuando el enfoque se sale de la fe, o sea, se suelta de la mano de Dios, se convierte en obsesión. Y esta parte es peligrosísima. ¿Por qué peligrosísima? Porque pinta a color de fe, pero no es fe. Te estás moviendo en tu fuerza y muchas veces presionando a Dios como si lo pudieras hacer para que bendijera lo que estás haciendo. ¿Ya? Que es cuando el hombre coloca constantemente esa idea fija, con persistencia, a tal punto, esto tenlo en cuenta. Esto lo vamos a ver a través de escrituras más adelante. Te estoy dando una introducción. Te obsesionas tanto con llegar a ese objetivo que te le quieres adelantar a Dios. No quieres esperar. Y resulta que las promesas de Dios se basan en paciencia.
paz, conciencia. Hay que tener sabiduría para saber esperar, ¿ya? Entonces, cuando se pierde la paz, ¿cierto? Por la persistencia de tú querer hacerlo ya. Tú quieres que Dios se baje del trono y lo haga ya, ¿ya? Entonces, lo primero que haces es que pierdes tu paz, ¿ya? Cuando pierdes la paz, te comienzas a alejar de la fe, que es donde se confía plenamente. La fe es la que te hace confiar plenamente en la dirección y la ayuda de Dios. Pero cuando tú pierdes la paz en lo que tú deseas alcanzar, ya te alejaste del Señor. Pero la obsesión en la mente del hombre es esa idea persistente. Y él comienza de día, de noche, a buscar caminos, a tramar cómo lo va a mercadear, a quién llama, a quién le dice, en dónde lo coloca, en qué página social, a ver cómo mueve lo que está haciendo. Porque ahora, como todo se mueve por internet, estamos enroscando todo esto. ¿Ya? Él piensa, cuando está en ese estado de obsesión, que es diferente de la fe. Es la fuerza natural del hombre imaginando en su mente cosas que van a pasar y resulta que está viendo oscuramente. Porque la bendición del Señor, la que está prometida, las promesas de Dios, una promesa es algo que Dios promete para ti, pero no dice que es tuyo. Hay que hacer algo para que alcances la promesa. Ahora, hay promesas que no fueron promesas, son ya hechos. Por ejemplo, los que reciben al Señor son sellados con el Espíritu Santo. ¿Eh? Fue una promesa, pero eso ahora es un hecho real. ¿Ya? Entonces, y así hay varias cosas. Pero la mayoría de todas las promesas de bendición o de defensa del Señor están dependiendo de que tú obedezcas previamente lo que la promesa anuncia que debes hacer para poder recibirla. Y vamos a ver casos en la Biblia de que cómo el hombre de Dios o la mujer de Dios pierde cantidad de cosas que Dios preparó para el día que está viviendo por adelantársele a Dios o por atrasarse mucho de Dios. ¿Ya? Y entonces esta idea persiste tanto hasta que él quiere hasta obligar las circunstancias a que produzcan hechos de acuerdo con sus pensamientos. Eso es lo que pasa cuando una persona entra en obsesión. Y ahora vamos a tener tela para cortar ahí, porque es muy parecido a moverse en fe, pero no es fe. Pero es importante que tú lo identifiques, ¿ya? Quiere que en su vida hasta las circunstancias produzcan hechos de acuerdo con lo que él está pensando o queriendo que pase, esperando que sus decisiones traigan buenos resultados o entramos al campo más peligroso, que Dios bendiga lo que estamos haciendo en nuestras fuerzas sin contar con Dios, pues decimos, al final lo estoy haciendo para Él y Él debería apoyarme o aprobarlo, pues lo estoy haciendo para Él. ¿Qué más? La gente va a mirar su gloria y la honra de Dios cayendo sobre mi vida y van a poder ver su mano y van a decir, mira, Dios está con Él. Y yo estoy de acuerdo en que la mano de Dios se vea en nuestras vidas y que la gente pueda decir, wow, Dios está con esa persona. Pero no puedo estar de acuerdo cuando una persona comienza a moverse en sus fuerzas. Él está inclusive provocando que las circunstancias se muevan a favor de lo que él está planeando o empujando, para que Dios inclusive bendiga esas cosas porque Dios va a ser honrado si yo las logro. Entonces, esa obsesión que se parece a la fe, porque inclusive habla palabras de fe, ora con cosas de fe, es en la fuerza natural del hombre y no es en la fe, que es aquel que se acerca a Dios, creyendo de que Dios existe y le va a ayudar y que es galardonador. Ese es poder esperar y confiar en que el Señor te va a ayudar a hacer. Cuando tú quieres hacer solo sin contar con Dios, tú estás en obsesión. Pero se me terminó el tiempo, yo sé que el tema es buenísimo.
vamos a seguir tratándolo. Va a ser de una gran bendición porque vamos a ver hombres de Dios en la Biblia, personas que idolatran a Israel como Moisés, que muchas veces se movió en obsesión. Ya Moisés, José, Josué, David, bueno, Salomón, resto de tiempo, los profetas, o sea, e inclusive Juan el Bautista. Y vamos a estar viendo casos de cómo es fácil soltarse de la mano de fe y agarrarse de la mano de la obsesión pensando que nos movemos en fe y estamos en obsesión. Y la obsesión es la fuerza del hombre por conseguir cosas. La fe es la fuerza de Dios en el hombre para conseguir las mismas cosas. Bueno, mis hermanos, que el Espíritu Santo del Señor coloque en cada una de estas clases, lecciones, temas, una apertura en tu corazón para saber que estamos en un tiempo de gloria para la gente de fe, en donde Dios va a colocar las conexiones divinas para aquellos que tienen la paciencia de caminar con la mano de Dios, no en nuestro tiempo, en el Kairos de Dios, usando las puertas que Dios abra y los puentes que Él haga, conectándolo con la gente que Él envía divinamente, conozcas o no los conozcas, para que podamos avanzar. Pero habrá una explosión muy grande porque es un tiempo en donde el Espíritu Santo, para todos aquellos que quieren tener ese hábito de vivir en su presencia, vamos a caminar en días gloriosos, gloriosos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor, porque me salvaste para este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, porque sin ti no podemos hacer nada. Amén, mi Señor Jesús. Gracias, mi Cristo. Amén.